Cordial saludo, apreciadas familias, jóvenes y niños. En este momento de encuentro personal con el Señor, vamos a hablar de la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La primera carta de San Pablo a los tesalonicenses consta de 5 capítulos, 89 versículos. La primera carta de San Pablo a los tesalonicenses es el escrito más antiguo que conservamos en el Nuevo Testamento. Data del año 51 de la era cristiana, es decir, fue escrito aproximadamente 14 años antes que el Evangelio según San Marcos. San Pablo formó la comunidad cristiana de Tesalónica con gente mayoritariamente pagana y muy religiosa, jornaleros, esclavos y trabajadores. La comunidad era un punto capital de la provincia de Macedonia, al norte de la actual Grecia, muy bien comunicado también por tierra a través de una gran vía que unía a Roma con la parte oriental del Imperio Romano. Esta carta contiene un valioso mensaje para vivir la fe cristiana en medio de las adversidades, paganismo, acoso y hasta persecución y dudas serias de la fe. Por eso ofrece respuestas relativas a la resurrección futura, a la segunda venida del Señor y a la medida en que los que ya murieron pueden participar de la salvación de Cristo. Las familias pueden encontrar también en esta carta muchos consejos sobre cómo convivir en armonía y ayudarse mutuamente. Esquema importante al momento de la lectura de la carta a los tesalonicenses. Introducción, acción de gracias por la fe de los tesalonicenses, directivas a la comunidad y enseñanzas sobre la venida del Señor, despedida. Datos generales de la carta a los tesalonicenses. Es el primer escrito de San Pablo y el más antiguo del Nuevo Testamento, escrito alrededor del año 51 después de Cristo, compuesto por San Pablo mientras estaba en Corinto durante su segundo viaje misionero. Está dirigido a la iglesia de Tesalónica, un puerto en el norte de Grecia. Apenas San Pablo y Silas o Silvano habían sembrado la palabra en Tesalónica, el apóstol se vio forzado a interrumpir su misión y escapar, presionado por los judíos del lugar que se amotinaron contra él. Según Hechos capítulo 17 versículo 5, sin embargo, preocupado por la suerte de la comunidad, envió desde Atenas a Timoteo para fortalecer la fe y los lazos de amistad entre la comunidad. Poco después Timoteo le trajo a Pablo buenas noticias de la comunidad, pero también algunas preguntas que los inquietaban. En respuesta, San Pablo envió a los tesalonicenses esta primera carta, que comienza felicitándolos por haber sido fieles al mensaje de Jesucristo a pesar de la persecución. Después los motiva a que continúen llevando vidas santas que den gloria a Dios. En particular, les recuerda cómo deben vivir castamente, trabajando y sin abusar de los hermanos. Posteriormente, San Pablo empieza a dar respuesta a 2 cuestiones que preocupaban en particular a la comunidad. Una era acerca de la segunda venida del Hijo del Hombre, que muchos creían que sería inminente y como una aparición gloriosa en medio de las nubes. La otra pregunta era acerca de cómo podrían participar en la segunda venida del Señor
aquellos de la comunidad que ya habían muerto. Pablo los tranquiliza diciéndoles que quienes murieron en Cristo serán en efecto los primeros en resucitar. Después los seguirán los que estén todavía en la tierra. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Muchos han deducido de esta respuesta que sucederá entonces una especie de acto final en la que los vivos serán llevados al cielo, según Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17. Sin embargo, se debe tener en cuenta que San Pablo habla de manera figurativa, usando imágenes e ideas tomadas de la liturgia judía de su época para describir una manifestación divina o teofanía. Lo importante es entender que Pablo asegura a los tesalonicenses que todo aquel que muere con Cristo se reunirá con Él para siempre. Una vez respondidas las preguntas, San Pablo exhorta a los tesalonicenses a arrepentirse, a vivir en paz y a servirse los unos a los otros, a ser pacientes, a orar y a dar gracias a Dios en cada oportunidad. Finalmente, el apóstol los invita a vivir menos preocupados por el futuro y más atentos a ver cómo asumen el presente. Y por último pide que la carta sea leída a todos los hermanos y hermanas de la comunidad. Para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, nos conceda la gracia de vivir en su paz y su amor, y nos guarde para la vida eterna, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.